Él vio esto antes de que cualquier psicólogo moderno hablara sobre el duelo. En medio de cientos de lecturas, Kaiser reveló algo que desafía todo lo que pensamos sobre el dolor de la pérdida. Según él, el duelo no es solo un proceso emocional, sino una jornada espiritual. En una de sus sesiones más impactantes, dijo que nadie muere, solo cambia de plano. Para muchos esta frase suena bonita, pero cuando se pierde a alguien que se ama, necesita ser más que bonita, necesita ser verdad. Y lo era. Porque Kaiser describió en detalle cómo las almas continúan vivas, conscientes y ligadas a nosotros. El dolor surge, explicó, cuando perdemos de vista esa conexión, y es ahí donde comienza el camino de sanación. Esta lectura fue mantenida en secreto por años. Solo en 1934 salió a la luz, e incluso así muchos no la entendieron, pero hoy, después de tantas pérdidas y silencios, resurge como una respuesta olvidada para el dolor más profundo. Si estás enfrentando el duelo, si sientes que el mundo se ha quedado más vacío, tal vez este video sea tu puente con algo mayor, un puente entre mundos. Y si esto te toca de alguna forma, considera suscribirte y darle me gusta, porque hay más gente necesitando oír esto de lo que podemos imaginar. El mensaje de Kaiser no es de resignación, es de reencuentro, comprensión y preparación. Él nos dio 7 claves, 7 formas de atravesar el duelo con claridad, sin perderse en el abismo de la nostalgia. Vamos a caminar por ellas, una a una. La primera clave puede parecer simple, pero Kaiser decía que era la más desatendida. Aceptar la realidad del alma. No como una idea filosófica, sino como un hecho tan verdadero como el sol. Si supiéramos cuánto estamos aún conectados con los que partieron, el duelo cambiaría de forma, él afirmó. Cuando perdemos a alguien, el instinto es mirar al cuerpo que se fue. Pero Kaiser nos invita a mirar hacia la esencia que permanece. Aceptar que el alma existe es el primer paso, porque es esa certeza la que impide que la desesperación se apodere. La ausencia se vuelve diferente cuando percibimos que no es ausencia del alma, sino solo del cuerpo físico. El dolor aún estará allí, pero no será más un agujero sin fin. La segunda clave es recordar que no estamos solos en el duelo. Kaiser decía que el plano espiritual responde con fuerza cuando alguien sufre con amor verdadero. Aquellos que partieron escuchan los pensamientos sinceros, él reveló. Esto lo cambia todo. En vez de sofocar el dolor, Kaiser enseñaba a hablar con los seres queridos, no como si fuera imaginación, sino como si fuera escucha real. Rezar por ellos, enviar palabras de cariño, agradecer por los momentos vividos. Ese diálogo, según él, crea puentes vibracionales entre los mundos. Y muchas veces, lo que sentimos como intuición, memoria o sueño, es la respuesta viniendo de allá. El duelo se vuelve menos solitario cuando se transforma en conversación espiritual. La tercera clave es comprender el tiempo del alma. Kaiser explicaba que nuestra prisa por el fin del sufrimiento no combina con los ritmos del espíritu. El duelo solo se disuelve cuando la lección que él trae es comprendida. No es castigo, es aprendizaje. Según él, cada pérdida carga una semilla, y el dolor, por más cruel que parezca, puede ser suelo fértil para crecimiento interior. Pero eso exige paciencia, exige escucha. En sus lecturas, él decía que muchos curan el duelo cuando paran de preguntarse ¿por qué? Y comienzan a preguntar ¿qué puedo aprender con esto? Ese cambio de foco es transformador. Saca al duelo de la pasividad y pone al alma en movimiento. La cuarta clave es una de las más poderosas, pero también la más ignorada. Cuidar el cuerpo. Kaiser decía que el sufrimiento emocional también enferma físicamente. El alma se expresa a través de la salud, él repetía. Por eso, una de las formas más rápidas de aliviar el peso del duelo es volver a caminar, respirar aire puro, alimentarse con ligereza. El duelo necesita movimiento, necesita sol en el rostro, de naturaleza alrededor.
porque cuando el cuerpo siente vida, el alma comienza a recordar que la vida continúa. Eso no significa olvidar a quien partió. Significa honrar la vida con la propia vida. Kaise veía el cuerpo como un templo espiritual, y en el duelo, cuidar de ese templo es un gesto sagrado. La quinta clave es una de las más difíciles de aceptar, pero también una de las más liberadoras. El alma que partió está en misión. Kaise enseñaba que nadie parte antes de tiempo y nadie se queda más de lo necesario. Toda alma encarnada tiene un ciclo, y cuando ese ciclo se cierra, hay un llamado del otro lado. El alma retorna al hogar, decía él, con una serenidad que tocaba hasta a los escépticos. El duelo duele porque creemos que fuimos abandonados. Pero según Kaise, lo que llamamos muerte es, en realidad, un retorno al propósito. Cuando comenzamos a ver así, la revuelta se disuelve poco a poco. El amor no disminuye, pero cambia de forma. Se vuelve nostalgia con sentido y no solo vacío. La sexta clave puede sonar extraña para quien está en dolor: ayudar a otros que también perdieron. Kaise era claro: cuando estamos en sufrimiento, una de las formas más eficaces de cura es extender la mano. El alma se fortalece cuando saca a otros de la oscuridad, escribió en una de sus lecturas sobre pérdidas familiares. Eso no significa ignorar el propio dolor. Significa iluminarlo al compartirlo. Visitar a alguien solitario, escuchar a un vecino que perdió un hijo, ofrecer un abrazo sincero. Estos gestos crean un círculo de cura invisible. Es como si al ayudar al otro te ayudaras sin percibirlo. El duelo se vuelve entonces una fuerza transformadora, no solo una carga personal. La séptima y última clave es, tal vez, la más importante de todas: prepararse para el reencuentro. Kaise afirmaba con firmeza que reencontramos a aquellos que amamos, en sueños, en señales, en vidas futuras. Él describía esos reencuentros como encuentros de luz, donde el amor nunca olvidado florece de nuevo. Saber eso lo cambia todo, porque el duelo deja de ser un adiós eterno y se vuelve un hasta luego. Eso no anula el dolor del presente, pero le da al futuro una esperanza profunda. Cuando sentimos que aún hay un lazo, una promesa más allá del tiempo, el corazón comienza a respirar de nuevo. Kaise decía que el amor verdadero nunca muere. Él solo cambia de dimensión y nos espera del otro lado del velo. Pero no se engañen, aplicar estas claves no es tarea fácil. Es un proceso, una travesía. Y Kaise nunca prometió que sería rápido, pero garantizó que sería posible. Él mismo atendió a decenas de personas en profundo duelo, algunas al borde de la desesperación. Y lo que él hacía no era mágico, era humano. Era un recordatorio de que hay vida además del dolor, que el alma sobrevive a la separación y que el tiempo cura cuando hay comprensión. Él ofrecía no fórmulas, sino caminos, y esos caminos están disponibles para quien desea seguir adelante sin apagar el pasado. El duelo no necesita ser olvidado. Él puede ser integrado como parte de la jornada del alma. Cada una de esas 7 claves puede ser usada de forma individual, pero juntas, ellas crean un puente poderoso. Un puente entre tú y quien partió, entre tu mundo y el mundo espiritual, entre tu dolor y tu fuerza. Kaise decía que los que sufren con fe se vuelven pilares de luz para los que aún vendrán. Y tal vez estés oyendo esto hoy por un motivo mayor. Tal vez este mensaje no sea solo una explicación, sino una misión de transformar dolor en sabiduría, silencio en comprensión y nostalgia en amor presente. Puedes no estar listo ahora, pero solo con escuchar, algo dentro de ti ya comienza a moverse. El duelo es un proceso invisible y también sagrado, y si llegaste hasta aquí, es señal de que hay algo en ti que no quiere solo sufrir, sino comprender, algo en ti que está listo para seguir, y eso es poderoso. Kaise creía que al escuchar ciertas verdades espirituales, el alma despierta una memoria olvidada, la de que somos eternos, que estamos todos ligados por hilos de luz, que nada se pierde, que nadie desaparece. Lo que se va con la muerte
es solo la forma. Lo que queda es el amor, y Él es indestructible. Si este mensaje resonó dentro de ti, compártelo. Puede ser que ella sea el soplo de esperanza que otro corazón necesita. Y si quieres continuar esta jornada con nosotros, suscríbete y quédate cerca. Aún hay mucho que revelar. Edgar Cayce no hablaba sobre duelo solo como vidente, sino como alguien que sentía el dolor humano de forma intensa. En varias lecturas, él interrumpía su habla cuando captaba el sufrimiento de quien lo procuraba. Él decía que el duelo es como una niebla que cubre el alma, impidiéndola de ver lo que ya está allí, la continuidad de la vida. Uno de sus consejos más repetidos era mantener viva la imagen positiva de la persona que partió. No recordarla en el momento de la muerte, sino en sus días de alegría, de fuerza, de presencia. Es por esa imagen que ella irá a comunicarse contigo, él decía, porque las almas no responden a la desesperación, sino a la luz que aún existe en el recuerdo. Otra práctica que Cayce recomendaba era escribir cartas a aquellos que partieron, no como un ejercicio simbólico, sino como una verdadera correspondencia espiritual. Según él, escribir con sinceridad, de forma íntima y respetuosa, creaba una frecuencia vibracional que atravesaba los planos. Muchas personas relataron sentir alivio inmediato, sueños reconfortantes o hasta respuestas inesperadas después de este acto. Cayce explicaba que, al colocar las emociones en el papel, el alma se organiza por dentro. Y al direccionarlas con amor para quien partió, esa energía crea puentes invisibles, puentes que traen consuelo. No es ilusión, es comunicación del alma, hecha con intención y verdad. En muchos casos, Cayce decía que el duelo también es un llamado para despertar espiritual. Porque cuando perdemos a alguien somos obligados a mirar más allá del mundo material. Y es en ese momento que muchas personas inician su búsqueda por respuestas, por fe, por sentido. Él afirmaba que el dolor profundo puede abrir portales de conciencia. Es en los momentos de mayor pérdida que el alma escucha con más atención. El sufrimiento, aunque cruel, puede volverse un maestro silencioso. Puede enseñarnos que hay más entre el cielo y la tierra que aquello que los ojos ven. Y al aceptar ese llamado, le damos nuevo propósito al dolor. Ella deja de ser solo ausencia y pasa a ser transformación. Cayce también alertaba sobre los peligros de negar el duelo. Fingir que está todo bien, aislarse por completo o intentar olvidar rápidamente puede generar bloqueos emocionales y espirituales. Él decía que el duelo negado se transforma en sombras internas, afectando el cuerpo y la mente. Por eso, lo ideal no es suprimir, sino acoger, permitirse llorar, hablar, buscar ayuda. Cayce recomendaba inclusive prácticas naturales para apoyar ese proceso, como baños de hierbas, reposo al aire libre, lecturas inspiradoras y músicas suaves. La naturaleza acoge al alma en duelo, decía él. Todo lo que rescata la armonía ayuda al espíritu a reorganizarse, porque el duelo es desorganización interna y la cura comienza en la reconexión. Otro punto que Cayce hacía cuestión de recordar era el papel del perdón. A veces el dolor de la pérdida viene acompañado de culpa, de palabras no dichas, de rencores no resueltos. Él decía que, incluso después de la muerte, es posible limpiar esas heridas. El perdón, según Cayce, es una fuerza tan poderosa que ultrapasa el tiempo. Al perdonar o pedir perdón, el alma se libera de los nudos que impiden su evolución. Él orientaba que ese perdón fuera hecho con el corazón, en silencio o en oración, y que al hacer eso, no solo el ser querido recibía paz, sino quien se quedó también se curaba. El duelo, entonces, no era solo tristeza, era también una chance de cura entre almas. Por fin, Cayce nos enseñaba que la gratitud es el sello final del duelo bien vivido, agradecer por todo lo que fue vivido con quien partió, por las risas, por los aprendizajes, incluso por las dificultades que trajeron crecimiento. Según él, cuando el alma en duelo encuentra gratitud, la energía del dolor comienza a transformarse en luz. El alma que agradece
abre portales de paz, decía. Esta práctica puede parecer imposible en medio de la tristeza, pero poco a poco, con tiempo y verdad, ella surge, y cuando surge lo cambia todo, porque el amor agradecido no pesa. Él libera, Él ilumina, Él prepara el corazón para un nuevo ciclo, sin negar lo que fue, pero honrando con reverencia y amor profundo. A lo largo de los años, Casey atendió a madres que habían perdido hijos, maridos que perdieron esposas, jóvenes que vieron a sus padres partir demasiado pronto. Y a todas esas almas en dolor, él decía algo que parecía simple, pero que cargaba un poder inmenso. El amor es eterno. Para él, esa no era una frase de consuelo, sino una verdad espiritual. La vibración del amor continúa existiendo incluso después de la muerte, ligando los corazones por lazos invisibles. Cuando alguien que amamos parte, la conexión no es rota, solo transformada. En vez de un abrazo físico, sentimos una presencia suave. En vez de una conversación hablada, sentimos intuiciones, recuerdos, sensaciones. El amor no cesa, él cambia de lenguaje. Casey también mencionaba que, muchas veces, el duelo despierta dones espirituales adormecidos. Personas comunes que nunca habían tenido experiencias intuitivas comenzaban a tener sueños vívidos, presentimientos, sincronicidades. Él explicaba que, en el momento del duelo, la barrera entre los mundos se vuelve más fina. El alma se vuelve más sensible, más abierta a lo invisible. El sufrimiento pule la percepción espiritual, decía. Es como si el dolor nos quebrara por fuera, pero nos abriera por dentro. Y en ese espacio nuevo podemos escuchar lo que antes pasaba desapercibido. Casey veía en eso un regalo oculto, una herencia dejada por los que partieron, la chance de despertarnos a la vida espiritual. Otra enseñanza de Casey era sobre la importancia del silencio. En tiempos de dolor, tenemos el impulso de distraernos, de llenar cada minuto con algo. Pero él recomendaba lo opuesto. Silencia y escucha, decía. El silencio no es vacío, es espacio sagrado. Es en él que podemos sentir las presencias sutiles, percibir las señales, escuchar la voz del alma. Muchos relatos después de sus lecturas describían cómo, al simplemente sentarse en silencio con el corazón abierto, sentían un calor, una brisa suave, un recuerdo vívido que traía consuelo. Casey creía que el duelo es una invitación al recogimiento interior. Y en ese recogimiento, el espíritu encuentra fuerzas que jamás sabría que tenía. Hay también, según Casey, una ligación entre el duelo y los sueños. Él decía que los sueños son puertas legítimas para el plano espiritual y que muchos reencuentros ocurren durante el sueño. Si quieres rever a quien partió, prepárate para soñar con él, enseñaba. Eso involucra limpiar la mente antes de dormir, evitar distracciones pesadas, hacer una plegaria sincera pidiendo un encuentro, mantener un cuaderno al lado de la cama para anotar. Con el tiempo, según él, esas experiencias se intensifican. Y cuando el sueño acontece, no es confuso o distorsionado. Es claro, reconfortante, real. Casey llamaba a esos sueños de visitas del alma, momentos breves, pero que curan años de ausencia. En una de sus lecturas más tocantes, Casey dijo que las lágrimas no son señal de debilidad, sino de amor en movimiento. Esa frase quedó registrada en cientos de cartas enviadas por familias que habían recibido su orientación. Él recordaba que llorar es parte, que el dolor necesita encontrar una salida y que cada lágrima es una oración que sube. Por eso, él nunca decía para contener el llanto, sino para permitir que él limpie, purifique, libere. El duelo vivido con verdad se vuelve un puente. Ya el duelo sofocado, negado, se vuelve un muro. Al permitirse sentir no te alejas del ser querido. Por el contrario, honras el amor vivido. Casey veía en el llanto un sacramento del alma. Y cuando alguien le preguntaba, ¿pero por qué tanto dolor?, Casey respondía con una calma firme, porque el amor es grande. El dolor del duelo solo existe porque hubo un vínculo verdadero.
Sin amor, no hay duelo. Hay solo indiferencia. Y es por eso que, paradójicamente, el dolor de la pérdida es también una celebración de lo que fue vivido. Ella muestra que existió afecto, historia, presencia. Para Kaise, el dolor no era enemigo. Era señal de que algo precioso había existido. Y si existió, continúa existiendo en otro plano. El secreto es atravesar el dolor sin dejarse consumir por ella, usarla como puente, como impulso, como aprendizaje. Porque el amor que causa el dolor es el mismo que traerá la cura. En las lecturas sobre duelo, Kaise también abordaba el tiempo del alma que se queda. Él decía que cada persona tiene un ritmo interno de cura y que compararse con otros es un error que solo genera más sufrimiento. El alma conoce su propio camino, afirmaba. Hay quien se sienta mejor en semanas, otros en años, y está todo bien. Lo importante, según él, es no aprisionarse en expectativas externas. El duelo no sigue lógica. Él es ondulante, imprevisible. A veces mejora, después empeora, después silencia. Kaise enseñaba que el alma se cura en espirales, volviendo a los mismos puntos de forma más leve cada vez, y que respetar ese ciclo es esencial para que el duelo no se vuelva prisión. Otro punto muy presente en sus lecturas es el papel de la fe, pero no una fe ciega o impuesta. Kaise hablaba de una fe que nace de la experiencia interior. Él decía que cuando nos abrimos para escuchar el silencio, para acoger las señales, para sentir las presencias, la fe surge como fruto natural. Ella no exige esfuerzo, solo atención. La fe verdadera es un reconocimiento, no una imposición, decía. En el duelo, eso se vuelve aún más claro, porque no se trata de creer por obligación, sino de percibir que hay algo además. Cuando alguien siente en el pecho que el alma del ser querido aún vive, incluso sin pruebas racionales, eso es fe viva. Y esa fe, incluso silenciosa, sustenta. Kaise también decía que el duelo puede volverse una misión de alma, que hay personas que, después de perder a alguien, se vuelven curadoras para otros, desarrollan empatía profunda, escuchan sin juzgar, acogen con verdad. Él llamaba a esas personas de almas puentes, gente que atravesó el dolor y ahora ayuda a otros a atravesar. Según él, eso no es un peso, sino un honor, porque cuando transformamos el dolor en compasión, algo muy elevado acontece. No se trata de olvidar o superar en el sentido común, sino de usar lo que se vivió para iluminar el camino ajeno. Y muchas veces, decía Kaise, es eso que los seres queridos esperan de nosotros, que sigamos y que multipliquemos el amor. En varias sesiones, Kaise recibió preguntas sobre señales específicos de quién había partido, y él respondía que sí, las señales existen, pero exigen sensibilidad para ser percibidos. Un olor repentino, una música que toca en el momento exacto, un objeto que cae sin motivo, un animal que aparece con insistencia. El mundo espiritual habla de formas suaves, decía él, y agregaba, quien observa con el corazón, escucha con claridad. Por eso, él recomendaba atención a los pequeños detalles, a los momentos de sincronía. Esas señales no son coincidencia, son presencia, son comunicación discreta, pero constante. Son la manera que el alma encuentra de decir, estoy aquí. También hay relatos, confirmados por Kaise, de apariciones sutiles luego después de la muerte. Él llamaba a eso de manifestación de despedida. Son momentos en que el alma recién partida se aproxima de forma visible o casi tangible para traer confort, orientar o solo decir adiós. Kaise decía que esas manifestaciones ocurren generalmente en los primeros días después de la partida, cuando el vínculo aún está muy fuerte. Ellas pueden acontecer en sueños, pero también en vigilia. Y quien las vivencia nunca olvida. Sienten paz, acogimiento, un alivio profundo. Para él, eso era una bendición permitida por el plano espiritual para aquellos que más necesitan, un regalo final de amor. Kaise insistía que el duelo bien vivido transforma a la persona, que nadie atraviesa esa experiencia y sale igual.
Hay un cambio que no es visible, pero que toca cada capa del ser. Una madurez espiritual que nace del dolor integrado, del amor que sobrevive a la ausencia, de la fe que renace en medio del caos. Él decía que quien aprende a lidiar con el duelo con conciencia espiritual, adquiere una sabiduría que no se enseña en libros. Es la sabiduría del alma, y esa sabiduría nos prepara para todo, para nuevas pérdidas, nuevos encuentros, nuevos comienzos. El duelo no es fin, es transición, y cuando bien vivido, es también renacimiento. Un nuevo ciclo de luz comienza a partir de la oscuridad. Incluso después de tantas revelaciones, Kaise nunca trató el duelo con frialdad o explicaciones fáciles. Él comprendía la profundidad del dolor humano y sabía que, por más que el alma sea eterna, el corazón siente falta del toque, de la voz, de la mirada. Por eso sus lecturas equilibraban espiritualidad y compasión. Él no pedía que ignoráramos el dolor, sino que la atravesáramos con coraje. La muerte para él no era tragedia, era parte de la jornada, y el duelo era el portal de maduración espiritual. Al ver la pérdida con los ojos del alma, todo cambia de color. La oscuridad gana puntos de luz, y la desesperación se transforma en nostalgia sagrada. Kaise nos llamaba a vivir el duelo con alma despierta. Una de sus mensajes más profundas era sobre el reencuentro después de la muerte. Kaise describía que los vínculos de amor verdadero son preservados en los planos superiores. Las almas que se amaron se reconocen instantáneamente, incluso después de siglos, decía. Eso significa que nada está perdido, que el amor vivido aquí continuará del otro lado, que el abrazo negado por la muerte será permitido en otra realidad. Kaise veía esos reencuentros como parte del plan divino. Ellos no son acaso, sino destino. Y al saber de eso, el duelo gana una esperanza que el tiempo no apaga, porque el amor, cuando verdadero, tiene dirección cierta en la eternidad, y él siempre encuentra el camino de vuelta. Kaise también decía que debemos preparar nuestro corazón para el reencuentro desde ya. Eso significa vivir de forma que honre a quien partió. Significa seguir cultivando el amor, la bondad, la escucha, los gestos simples que mantienen viva la llama del alma. Cuando elegimos vivir con más presencia, con más verdad, nos volvemos espejos de la luz que un día nos tocó. Y eso, según Kaise, es el mayor homenaje que podemos ofrecer. No necesitamos cargar culpa ni peso. Necesitamos solo transformar el dolor en camino, el recuerdo en dirección, el amor en práctica. El duelo no necesita endurecernos. Puede, al contrario, tornarnos más humanos, más conscientes, más conectados con lo esencial. Y si sientes nostalgia todos los días, sepas que eso es prueba de que el amor vive. Kaise decía que la nostalgia es la memoria del alma en acción. Es el recuerdo espiritual intentando mantener un hilo de contacto. Cuando ella aparece, acógela, siente, habla con quien partió, enciende una vela, mira para el cielo, escucha una música que los conectaba. Esos rituales simples, repetidos con amor, mantienen el puente activo. El alma que partió no se olvida de ti. Y si mantienes el corazón abierto, podrás percibir señales, toques sutiles, intuiciones inesperadas. El amor crea caminos incluso en lo invisible. Y quien ama de verdad nunca se va por completo. Queda en pedazos de luz esparcidos por la memoria. Kaise no nos dejó solo previsiones y curas, dejó mapas espirituales para atravesar los dolores más profundos, y el duelo, tal vez, sea la más universal de ellas. No hay quien escape, pero hay, sí, cómo atravesar con dignidad, conciencia y esperanza. Él nos mostró que el alma es eterna, que el amor continúa, que el reencuentro es cierto, pero también nos recordó que todo eso exige presencia, exige entrega, exige verdad. No necesitas entender todo ahora, ni curarte inmediatamente. Basta un paso cada vez, una mirada más abierta, una escucha más profunda, y poco a poco, el duelo deja de ser un peso solitario y se vuelve una caminata espiritual de reencuentro con quien eres.
Si este mensaje tocó algo dentro de ti, sepas que no fue por acaso. Tal vez ella haya venido como respuesta silenciosa a lo que ya sentías, pero no conseguías colocar en palabras. Kaiser decía que ciertas verdades solo hacen sentido cuando el alma está lista. Y si llegaste hasta aquí, tal vez lo estés. Por eso, respira hondo, lleva esa luz contigo y sigue con coraje. La jornada continúa, siempre. Comparte este mensaje con alguien que precise, y si quieres seguir oyendo esas revelaciones que despiertan el corazón, inscríbete en el canal. Que la paz de los que partieron se una a la tuya, y que el amor continúe siendo el puente entre este mundo y el otro, donde nada es perdido, solo transformado.